Forum, el valor del conocimiento. En Forum Académico hablemos del factoring, de los requisitos, de las prohibiciones y de todas aquellas situaciones requeridas para que se desarrolle la actividad del factoring con base en las reglas establecidas en la actualidad. La Superintendencia de Sociedades nos dice lo siguiente en uno de sus oficios: la actividad de factoring solo es legal para personas jurídicas, y nos da unos requisitos y unas prohibiciones. Veamos y repasemos un poco el tema del factoring para establecer cuáles son esos requisitos, cuáles son esas prohibiciones y por qué solamente las personas jurídicas podrán dedicarse a esa actividad. Veamos. En el oficio 3435 de agosto del 2014, la Superintendencia de Sociedades se refirió a aspectos del factoring, tales como autorización legal para ejercer la actividad, financiación, prohibiciones y quiénes pueden prestar dichos servicios. Nos hacemos entonces las siguientes preguntas y tratamos de dar respuesta a las mismas con base en el oficio de la Superintendencia y las reglas vigentes. Primera pregunta: ¿quiénes pueden prestar el servicio de factoring? En virtud de lo previsto en el artículo 88 de la Ley 1676 del 2013, el legislador prescribió que solamente podrán prestar los servicios de compra de cartera al descuento las instituciones financieras habilitadas para ello y las empresas legalmente organizadas como personas jurídicas e inscritas en la Cámara de Comercio correspondiente. Así las cosas, entonces, una persona natural no se puede dedicar a la prestación del servicio de factoring. Mejor dicho, no podrá comprar cartera al descuento, no podrá ofrecer su patrimonio para descontar cartera, facturación que han realizado terceros a otras personas y así adquirir la cartera para realizar su respectivo cobro. Pero miremos qué más preguntas podemos hacer sobre el contrato de factoring. Las empresas dedicadas al factoring deben prevenir el lavado de activos. En el artículo 88, que fue modificado por el artículo 8 de la Ley 1231 de 2008, quedó de la siguiente manera: prevención de lavado de activos. Las empresas que presten servicios de compra de cartera al descuento deberán verificar la procedencia de los títulos que adquieren. En todo caso, el comprador o beneficiario del servicio queda exonerado de la responsabilidad por la idoneidad de quienes actúen como factores. ¿Y qué más tenemos que saber respecto de ese lavado de activos? Recuerden ustedes que se podría prestar para esa actividad si las personas con unos orígenes de fondos no muy claros se dedican a comprar o a descontar la cartera. En ese caso habría que tener mucho cuidado con el lavado de activos y estas son las condiciones que tienen los que se dedican a esa actividad. Veamos qué más nos dice la ley. Quienes actúan como factores adoptarán medidas, metodologías y procedimientos orientados a evitar que las operaciones en que intervengan puedan ser utilizadas directa o indirectamente como instrumento para el ocultamiento, el manejo, inversión, aprovechamiento del dinero u otros bienes provenientes de actividades delictivas o destinadas a su financiación, o para dar apariencia de legalidad a las actividades delictivas o a las transacciones y fondos vinculados con las mismas, o para el lavado de activos y la canalización de recursos hacia la realización de actividades terroristas o para buscar el ocultamiento de activos provenientes a dichas actividades. Y además nos dice la ley lo siguiente: deberá informarse a las autoridades competentes sobre cualquier operación sospechosa de lavado de activos o actividad delictiva. En todo caso, las empresas de factoring deberán sujetarse a lo regulado en el artículo 103 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero. Solamente podrán prestar servicios de compra de cartera al descuento las instituciones financieras habilitadas para ello y las empresas legalmente organizadas como personas jurídicas e inscritas en la Cámara de Comercio correspondiente. Y esa misma norma trae 2 parágrafos. Observe usted que para la actividad de factoring tiene usted la carga de la verificación del lavado de activos y estar midiendo si quienes fondean las inversiones respectivas no están en financiación del terrorismo o no están blanqueando dineros producto de actividades ilícitas. Miremos qué nos dicen los parágrafos.
Para todos los efectos legales, se denomina factor a la persona jurídica que preste los servicios de compra de cartera al descuento, al cual no le son aplicables las disposiciones vigentes sobre preposición contenidas en el presente código. Parágrafo 2. El incumplimiento de las disposiciones contenidas en este artículo da lugar a que el factor quede en causal de disolución. Es decir, si no se cumplen las condiciones que hemos visto, si no se verifica el tema del lavado de activos y demás situaciones, pues tras verificarse esa situación, la compañía dedicada al factoring, la sociedad, persona jurídica que se dedicó al factoring, queda automáticamente en estado de disolución. Y el parágrafo tercero nos dice lo siguiente: para el factoring, la compra y venta de cartera constituye la actividad productora de renta y, en consecuencia, los rendimientos financieros derivados de las operaciones de descuento, redescuento o factoring constituyen un ingreso gravable o gasto deducible, y la cartera de dudoso o difícil recaudo es deducible de conformidad con las normas legales que le sean aplicables para tales efectos. Sobre este parágrafo, y si son ingresos gravables los obtenidos por el descuento de la cartera, y si son gastos la financiación recibida o el costo de la financiación recibida para el descuento, o si inclusive constituyen deducciones la cartera perdida, puede consultar nuestra página web en www.forum.com.co. Allí encontrará algo muy interesante respecto de estas deducciones. Pero continuemos con el tema del factoring, sus requisitos y prohibiciones. Veamos. ¿Cómo puede financiarse la actividad del factoring? Para ejercer la actividad del factoring, el factor se financiará conforme a lo establecido en el artículo 12 del decreto 2669 del 2012. Así: 1. A través de recursos aportados por los accionistas o socios del factor. Quiere decir esto, entonces, que la financiación no se obtiene del público, porque sería posiblemente captación ilegal si no se reúnen los requisitos y condiciones. La primera financiación o la primera fuente de financiación serán los aportes que realicen los accionistas a la sociedad que se va a dedicar al factoring, que se constituye en el factor. 2. Con créditos obtenidos en el sistema financiero. La sociedad que se dedica al factoring puede ir a la banca y obtener créditos, y con esos créditos dedicarse al descuento de la cartera, caso en el cual los intereses derivados de esos créditos para utilizarlos en el descuento de cartera son intereses deducibles en la actividad, y lo que obtuvo por el descuento de la cartera pues son ingresos. Allí tenemos ingresos y tenemos costos y deducciones para efectos del cálculo del impuesto sobre la renta. Pero ¿qué más fuente de financiación podemos tener? Miremos. Con los recursos provenientes de terceros con ocasión de mandatos específicos de inversión. En todo caso, los factores no podrán utilizar estos recursos para realizar por cuenta propia operaciones de factoring. Un inversionista puede decirle a una compañía de factoring que ella se dedique a realizar factoring por él, caso en el cual estamos frente a un contrato de mandato, estamos frente a un mandado específico. En este caso, la compañía de factoring toma los dineros del inversionista actuando como un mandatario y los coloca en el contrato de factoring. Así las cosas, el inversionista recibe los ingresos, tendrá sus costos, y quien realice el contrato de factoring, en este caso el factor, la empresa dedicada a dicha actividad, pues obtendrá una comisión, una regalía, una utilidad por dicho mandato, que será su ingreso gravado en este caso. Cuarto, con los recursos provenientes de las ventas de cartera o fondeadores legalmente autorizados en el mercado de capitales. Aunado a lo anterior, también el legislador estableció como premisa obligatoria para las empresas de factoring una solvencia obligatoria en virtud de lo dispuesto en el artículo 89 de la Ley 1676 del 2013. Es decir, las compañías de factoring tienen que tener un cierto porcentaje de patrimonio respecto de las operaciones que realicen. Miremos qué nos dice ese artículo 89. Solvencia obligatoria para las empresas de factoring. Las sociedades cuya actividad exclusiva sea el factoring o descuento de cartera podrán realizar contratos de mandato específicos con terceras personas para la adquisición de facturas hasta un monto equivalente al 10% del patrimonio que tenga registrado la sociedad. Para mandatos de libre inversión debe sujetarse a los límites consagrados en el numeral 2 del artículo 1 del decreto 1981 del 88.
Esto nos quiere decir entonces que para poder recibir los dineros de inversionistas tenemos que tener una solvencia determinada y se estableció en el 10% máximo de recibo de inversiones o de mandatos específicos de inversión sobre el patrimonio total de la sociedad. Miremos qué más tenemos que tener en cuenta. ¿Existen prohibiciones para la actividad del factoring? Y si existen, veamos cuáles son. Una, celebrar contratos, negocios o operaciones para el descuento de flujos futuros ofreciendo bienes, beneficios o intereses indeterminados o que no constituyan una operación de factoring en los términos definidos en el presente decreto. Y esta prohibición básicamente está dada para que no haya competencia con los mercados de futuros del sistema financiero, pero además para que no se formen pirámides ofreciendo la compra de cartera de negocios que no se han perfeccionado totalmente o que tiene que ver con mercados de futuros, bienes, servicios y mercancías que no han sido entregados y que se pretenden entregar en un futuro. ¿Qué otra prohibición tenemos? Ofrecer la asesoría o los servicios relacionados con la adquisición o enajenación de valores inscritos en el Registro Nacional de Valores y Emisores. Y esta prohibición, pues básicamente está dada porque estaríamos suplantando los corredores de bolsa y todas las personas que se dedican profesionalmente al mercado de valores. Y 3, celebrar contratos de mutuo excediendo los límites establecidos en el decreto 1981 de 1988 y en este caso porque estarían recibiendo dineros del público o colocando dineros al público y ya no estaríamos en una actividad de factoring, sino que estaríamos en una actividad financiera que es restringida y reservada para las entidades que tengan autorización para dedicarse a dicha actividad. ¿Qué más preguntas nos haríamos entonces sobre el factoring? ¿Cuáles actividades de factoring están sometidas a la vigilancia de las supersociedades? Nos dice la super. Estarán sometidas a la vigilancia de la Superintendencia de Sociedades los factores constituidos como sociedades comerciales que tengan por objeto social exclusivo la actividad de factoring y que además demuestren haber realizado operaciones de factoring en el año inmediatamente anterior por un valor igual o superior a 30.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes al corte del ejercicio en virtud de lo que se dispuso en el artículo 7º del decreto 2669 de diciembre del año 2012. Sobre el contrato de factoring, sobre los ingresos, sobre las deducciones, puede consultar más en nuestra biblioteca en www.forum.com.co. Forum, el valor del conocimiento.